AM 1010 Onda Latina son 4372 2841, 4372 3061. Fin del espacio publicitario. Buenas noches. Estamos nuevamente con nuestro programa Una Mirada en el Tiempo, como todos los jueves de 20 a 21 horas, en Radio 1010 Onda Latina, a cargo de Carlos Penza y Zulma Prina. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a la audiencia. Y hoy vamos a tener una visita muy importante. Ya lo creo. Creo que es esperada por muchos oyentes que están interesados en el tema de tierras, de los pueblos originarios, que nos han venido insistiendo que tenemos que hablar de eso. Buenísimo. Bueno, entonces ahora no sé si tenés algo para... No, tengo cosas para preguntar después, bueno, tengo algunos recortes. ¿Hay algún mail, algo para contestar? No. No, lo único no con que temas puntuales que tengamos que contestar. Lo único que sí hay ahí, un mail un poquito largo que nos han mandado. Sí, que justamente trata el tema, ¿no? Así que sería el tema de las tierras. De Tucumán. Sí. ¿No? Sí. Dice, lo mandan del diario digital Pueblo Originario. Sí. Queremos poner en su conocimiento nuestra realidad por el ataque a la propiedad privada que venimos sufriendo desde el año 2005. Los vecinos y propietarios tucumanos por las falsas comunidades indígenas. Nuestro diario tiene la misión de informar la verdad de lo que sucede en nuestra provincia de Tucumán con las propiedades privadas, que es un derecho humano protegido por la Constitución Nacional, artículo 14 y 17, y del artículo 16, la igualdad ante la ley, el Pacto de San José de Costa Rica, artículo 75, inciso 22, y demás tratados internacionales. Ahora van por la propiedad privada. También tenemos en Facebook todos los artículos publicados, donde podrá leer como en el diario digital. A través de Facebook puede tomar contactos con otras personas que nos acompañan desde el principio y compartirlo con sus amigos. Hoy son 2.127 personas las que nos acompañan. Si le parece bien, podrían recomendar la lectura de nuestro diario a otras personas para que nos ayuden en esta lucha. Vamos a seguir publicando los estudios de títulos de las propiedades en la brevedad y la verdadera historia de Tucumán. Además, publicaremos la historia con documentaciones jurídicas y científicas desde el origen de cada una de las propiedades privadas. Quedamos a su disposición y pueden hacernos llegar material sobre esta problemática de otras provincias para que las publiquemos. Bueno, aquí lo que se hablaba también, porque es un oyente que nos mandó esto. Ajá. Y que estaba muy preocupado por lo que pasaba en otro lugar que era del pueblo Cuom. Y la persecución desde el 2005 que están a la que se ven sometidos, ¿no? por los gobiernos. Los gobiernos ya desde hace mucho tiempo. Entonces nos mandó esto y su preocupación acerca del pueblo Com, y si se podía difundir o ver de qué manera se podía ayudar a la gente, porque lo que decía era que cuando vinieron, creo que hace 2 años, estuvieron acá aposentados
en la 9 de julio 2 meses y nadie les dijo atendió, vengan a hablar claro, con nosotros, querían una entrevista, no la consiguieron. Y hace cuestión de un mes y medio, yo estuve con un grupo que me decían ellos, nosotros no somos originarios, pero somos los descendientes. Y estamos aquí esperando otra vez a ver si nos pueden atender, si nos pueden dar una fecha para que vayamos a hablar y a plantear nuestro problema. Sí. Así que bueno. Bueno, es www.pueblooriginario.org. Bueno, ya está entonces. Que ya por lo menos está anunciado el tema del día. Así es. Bueno. ¿Crees que pasemos a la música? Sí, si ya sí, presentamos a nuestro invitado sí, y nos queda un poco más de tiempo para hablar. Bastante para hablar, sí. Bueno, empezamos con la música andina. Música andina es un término que se aplica a una gama muy vasta de géneros musicales originados en los Andes sudamericanos, aproximadamente en el área dominada por los incas, anterior a la llegada de los europeos. La música boliviana está muy ligada a la danza expresiva que recoge un estilo de vida y un alto relieve cultural. Vamos a escuchar hoy distintos grupos típicos de su lugar de origen. Los payas oriundos de Bolivia interpretan Balicha. Si está interesado en la Academia Argentina de Literatura Infantil y Juvenil, puede visitar el blog Academia Argentina de Literatura .blogspot.com. Periódico Primera Página del barrio de Valvanera y Almagro, su director Miguel Germino, sale una vez al mes. El blog www.primerapagina03.blogspot.com. Para contactarse con Carlos Pensa, su dirección de correo es carlospensa@yahoo.com.ar, y para llamar a la radio a los números 4372 2841 y 4372 3061.
Bueno, el invitado del que les hablábamos es el maestro Evaristo Futuri Conza, especialista en quechua y pueblos originarios. Muy bienvenido. Buenas noches. ¿Y vas a leer? Sí, por supuesto, pero lo saludamos. Sí, buenas noches. Porque ya, como dijiste, buenas noches, yo digo, bueno, ahora empezamos. Ahora vamos a contarles un poquito de él. Evaristo Futuri Conza es nativo originario inca de Cusco, Perú. Es nutricionista, es fundador del Centro Cultural Andino Tupac Amaru, con sede en Arequipa y filiales en Estados Unidos y Argentina, en Moreno, Buenos Aires. Es profesor de Ruma Cini y bueno, ha dado charlas sobre cosmovisión andina. Bueno, qué interesante. Bueno, entonces aquí estamos para hablar un poquito acerca de lo que les preocupa a muchos de nuestros oyentes, ¿no? Es decir, sobre pueblos originarios. Y creo que en principio me gustaría hablar un poquito sobre el tema de las tierras. Es decir, ¿qué pasa con esto del saqueo de las tierras? Los sin tierra, ¿por qué se los echa a los originarios de su lugar? ¿Qué pasa con el tema de la ley? Que no tienen papeles, que dicen que no tienen papeles y esto de la propiedad privada, ¿no? A ver qué pasa con los nativos. Sí. Bueno, ante todo, buenas noches a todos los radio oyentes, buenas noches a todos los presentes y buenas noches con todos. El tema de pueblos originarios es un tema, creo, bien conocido, pero nunca tocado ni tratado, ni a muchos ni les interesa. Lo cierto es que aquí quien habla también es originario. Por lo tanto, siento, sé y tengo todos los conceptos desde ese nivel. Cuando dicen pueblos originarios, prácticamente los no originarios son los que dicen eso, ¿no? De hecho, los no originarios. Pueblo originario, bueno, aquí estoy yo. Y cuando hablan de la tierra, lo que pasa es que nosotros, los andinos o los de la llanura, nosotros consideramos, y para nosotros la tierra es nuestra madre. Para nosotros tiene vida, vive. Nosotros somos parte de la naturaleza, porque nacimos allá y vamos a quedar allá. Partiendo de ese hecho, entonces, cuando nos hablan de pueblos originarios, bueno, si nosotros somos del lugar, ¿dónde vamos a ir? Cuando nos hablan de las tierras, es que las tierras no es propiedad de nadie. En nuestro concepto nativo no tenemos propiedad, sino compartimos para sobrevivir, y ese sobrevivir es para nuestra evolución. Así nosotros evolucionamos en la naturaleza, porque somos parte. Es como decir, si la Tierra, el globo terrestre, siquiera solamente Sudamérica, sino el globo terrestre fuera un ser humano, nosotros, cada uno de nosotros, somos como una célula de ese cuerpo humano. Y si no somos una célula, entonces somos una mitocondria. O si no somos una mitocondria, por lo menos somos una molécula de todo ese cuerpo. No estamos fuera, ni tampoco estamos adentro. Somos parte de ella, y ella es parte de nosotros. Entonces, si es así, cuando existe propiedad, ¿qué propiedad? ¿Cómo entienden
otras personas como propiedad. Nosotros entendemos esa palabra como algo desconocido, porque nosotros no podemos ser propietarios. Ninguna persona desde nuestro concepto es propietario de nada, si no les demuestro lo siguiente. Si alguien dice que es propietario de una extensión de terrenos que sea 10 metros cuadrados o 5.000 metros cuadrados, perfecto, pongamos a la prueba y pongamos al tiempo. Pasarán 100 años, el propietario está debajo de la tierra. Entonces, ¿quién es propietario? Díganme. Eso es nuestra verdad. Para nosotros la madre naturaleza es nuestra madre. Por lo tanto, si es nuestra madre, a nosotros nos mantiene vivo. ¿Y para qué nos mantiene vivo? Para que nosotros evolucionemos en nuestra conciencia y evolucionemos en sí, en nuestra divinidad. Entonces, siendo así, el término de propiedad para nosotros ha sido traído. Cuando otra pregunta me hacen de que, a ver, ¿qué pasa con los nativos originarios sin tierra? ¿Cuál sin tierra? Estamos en 1530 y tantos, retrocedemos el tiempo. ¿Quiénes estuvieron aquí? Hablemos de todo Sudamérica, no solamente de Argentina, de Perú, ni Chile, Bolivia, no, sino hablemos de todo Sudamérica. Estuvo poblado y la naturaleza en todos los lugares, según el piso ecológico, ha sido bien cuidado, bien protegido, Sí. no depredado. En estos momentos, cuando se dice de que existe propiedad privada, lo que se hace es depredar. Si esa naturaleza es un ser humano, entonces, ¿qué está haciendo? Cuando todos los árboles lo talan, ¿no será como que están rasurando sangre y todo a la piel? Sería interesante, por ejemplo, hablar a los mineros que sacan mina, a ver, a esa persona que dirige, vamos a sacarle todos los axones de su cuerpo. Vamos a sacarle por donde circula o por donde se comunica, donde están las neuronas. Vamos a sacarle. ¿Qué le va a parecer? Eso es para el nativo lo que están haciendo con la naturaleza. Cuando depredan, cuando ensucian el agua, cuando se malogra la tierra, nosotros vemos con otros ojos. No lo vemos como propiedad, no lo vemos como que hay que aprovecharla. Esos términos y esa visión ha venido. Entonces, en el mundo nativo, sea de las alturas, Andes, o sea de las llanuras, como es el caso de Argentina, Brasil, Uruguay, de las llanuras, ha sido siempre con una visión protectora, con una visión de compartir. Por eso en la cultura nativa se dice hermano. El hermano, la hermandad se dice Huayqui, Panay en Runasimi, y seguramente en los demás lenguas deben decirlo de otra manera. No lo sé otras lenguas. Entonces nosotros, como Runasimi hablantes, que de otra forma lo dicen quechua o quichua hablante, entonces nosotros decimos Huayqui, Panay. Una pregunta. Sí. Hablando del Runasimi, que es el verdadero nombre del idioma. ¿Qué pasa con el quechua o el quichua? Algo me habías comentado, me gustaría que se pudiera aclarar un poquito. ¿Qué quiere decir quechua? Y seguramente va a pasar de que con los idiomas, no sé, de Com, de todos los demás, sí, va a ocurrir lo mismo.
quienes han puesto esos nombres no son los nativos, sino los que han llegado y de la manera como han entendido. ¿Qué pasa, por ejemplo, con nuestro idioma inca? Lo que ocurre es que tengo que ponerles un ejemplito. Sí, sí. Y ese ejemplo viene de la siguiente forma. Primero, cuando llegan aquí a Sudamérica, llegan y son atendidos. Las personas que llegan son atendidos. Más aún, en la zona de Sudamérica, en la parte, diríamos, del oeste, o sea, el Pacífico, cuando llegan, los incas lo reconocen como Huiracocha. Huiracocha en realidad viene a ser la parte divina que supuestamente tenía que manifestarse. Entonces, eran personas esperadas. Como decían los hijos del sol. Claro. Entonces, cuando llegan son bien atendidos, pero el comportamiento de ellos ha sido totalmente diferente. Por lo tanto, ese comportamiento ha hecho... ¿Por qué tenían que comportarse de una manera diferente? Lo que pasa es que, según la historia sabemos, y todo el radio oyente sabe, de que Pizarro no ha sido un científico, ¿no es cierto? Ha sido un pastor de chanchos. Ni Diego de Almagro, ni Hernando de Luque, que llegaron por el Pacífico, no fueron científicos, ni excelentes, ni sabios, ni nada. Es más, los acompañantes que llegaron han sido los excarcelados, o sea, vinieron para que ya no molesten más los que estuvieron en la cárcel. ¿Qué sabían ellos? Lo que sabían es delinquir. Esas personas al llegar a Sudamérica en general, entonces en el caso del Perú, por ejemplo, ¿qué hicieron? Robar. Como había oro y en el tiempo de los incas todo era la verdad, entonces lo que hacían es robar, y cada vez que aparecían robaban las cosas, se llevaban lo que se llevaban, oro, plata, animal, lo que querían. Entonces, a eso se le dice en runasime quechuy. Quechuy significa quitar, robar, arranchar, bueno, todas las acepciones que podríamos decir, ¿no? Eso de quitar. O sea que quechua debería ser. Entonces, ese quechuy es quitar, robar. Y cuando una familia, por ejemplo, veía al español llegando a su casa, entonces se le decía quechuco, o sea, aquel que quita, aquel que roba, está viniendo. Entonces cualquier niño avisa a su madre que está viniendo el ladrón, diríamos, ¿no? En estos tiempos. Por lo tanto, cada vez que llegaba el español, en aquellos tiempos, estamos hablando de los 1500 y tantos, en 1600, entonces la mujer les decía quechucojcuna, o sea, los quitadores, ladrones, les decía directamente. ¿Por qué les decía? No solamente quitaban los objetos, sino también quitaba al marido y quitaba a los hijos mayores. ¿Para qué quitaba? Porque al marido que se llevaba, porque también es como quitarlo, que se llevaba a la mina y nunca más volvía. A los hijos mayores chiquitos de 13 años también. Entonces por eso es que la mujer reaccionaba de esa manera. Y siempre el español que llegaba escuchaba decir ese quechuy, la palabra, ese término. Y luego, entre ellos, o con el transcurrir del tiempo, no es un año, 2 años, no, son 10, 20, 30 años, siempre es esa palabra, quechua. ¿Qué hablan estas personas? Quechua, hablan quechua. Y primero dijeron quechua. Después Alonso de Huerta cambia, el padre Alonso de Huerta cambia, se cura, cambia a quechua. En el Perú por eso se habla quechua. En Argentina, quichua, Ecuador, quichua. O sea, en la parte central se habla quechua y en los extremos se habla quichua. Por supuesto que eso ha ido cambiando. Entonces por eso viene el nombre de quechua o quichua. Lo que no quiere decir de que para los nativos nosotros sea ese nombre. Para nosotros es runasime.
Y cuando ese runasime se habla o se señala en forma de símbolos, eso es incasime o capaxime. O sea, para nosotros están las cosas bien claras. Pero cuando nos dicen quechua o quichua, un tantito que hay que aceptarla. O sea, tenemos que aceptarla ese dicho. Claro. Esa frase tenemos que aceptarla. Pero para nosotros no lo es. Y supongo que eso mismo debe ocurrir con otros idiomas. Me imagino, será en guaraní, será en mapuche, será en idioma de los quirandíes. Supongo que debe ocurrir, pero en runasime, en caso, por ejemplo, peruano, ocurre eso. Bueno, entonces, el tema volviendo a la cuestión de la propiedad, que el nativo no conoce ese término. Dicen las autoridades, los políticos, que no tienen un papel, algo que garantice que ese lugar es de ellos. ¿Se les ha explicado? ¿Se les ha dicho que ahora, bueno, hace mucho, que ahora tienen que tener un papel, que hay leyes, que cambió todo? ¿Saben ellos esto? Bueno, decimos lo siguiente. Si son los extraños que viven hace 500 años en esta tierra o en la tierra de Sudamérica y también en Norteamérica y todo, que vinieron y viven y ponen leyes ellos sin entender a aquellas personas que estuvieron más antes que ellos, que son realmente de estos lugares, con un respeto a los ojos de agua, a los árboles, a los cerros, a la vida en general. Entonces, si los que vinieron no saben ni siquiera los idiomas que hablan los nativos de diferentes lugares, yo diría, entonces no tienen capacidad siquiera para eso. No tienen capacidad, no tienen inteligencia, no son sabios. Hasta ahora, en los años 2000, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible de que una persona sabia y que dice que tiene cultura no es capaz de comunicarse con los nativos y todavía llega al colmo de que esté echando de las tierras que quedan? Por supuesto, si hemos dicho de que para el nativo simplemente la tierra sirve para evolucionar, porque hay que compartir, nadie es dueño. Cuando llegan con las leyes que lo hacen las personas que llegan o aquellos que se dicen de que son, estoy hablando desde el punto de vista nativo yo, entonces que dicen que son de alta cultura, entonces es contradictorio para nosotros, tan contradictorio de que sus leyes para nosotros no sirven. ¿Por qué no sirven? Porque van con intereses, porque para nosotros la ley es la ley de la naturaleza. La ley de la naturaleza dice, como hace un rato que hemos dicho, de que bueno, tenés que compartir, o tienes que compartir, a la forma peruana, no digo, tienes que compartir la tierra, tienes que compartir con tus hermanos para que puedas evolucionar. ¿Qué pasa entonces con las leyes? Las leyes dicen de que esto es mi propiedad, pero si no puedes comunicarte, ¿cómo le dices a ese nativo que a partir de esa fecha, o de tal fecha, o de tal día, no sé de qué lunación, o de qué sol, de qué tiempo, de verano o de otoño, a partir de ese tiempo pasan a las manos de los que vinieron, o de los hijos de los que vinieron, o de los nietos de los que vinieron, o tataranietos, y a partir de esa fecha ustedes tienen que registrar en un papelito que diga que esto es propiedad de ustedes. Si nadie se ha dicho eso, ni siquiera pueden hablar su lenguaje. Entonces no tienen documentación. Los nativos no tenemos documentación. ¿Por qué? Porque a nosotros no se nos ha explicado nada. Porque tampoco nuestros sabios, o a nuestros sabios no les ha interesado aprender ni siquiera nuestro lenguaje.
lo único que hacen es quitarnos la tierra o lo mejor que les parezca. O sea, en los años 2000, tan igualito como en los años 1500. Exactamente igual. Claro, con la tecnología actual, si en aquellos tiempos era sable, en estos tiempos es, diríamos, armamento con balas silenciosas. Es decir, la tala de los árboles. Y la tala de los árboles y tantas cosas. El tema de la soja, cuando en realidad el nativo trabaja la tierra en grupo y piensa en la rotación de los cultivos, ¿no? Entonces, para que la tierra vaya mejorando. Claro, o sea, nunca no se envejezca. Claro, la tierra nunca, dándole tiempo a recuperación. Claro. Entonces, Bueno. eso es la situación. Y no sé qué más, creo que me olvidé de responder algo. No. Bueno, Igual ahora después de la música, Sí, después de la seguimos música vamos a profundizando. seguir haciendo Listo. preguntas porque, por ejemplo, hay muchas cosas de la cultura que nos interesa esto, profundizar Que queremos conocer, el claro. tema de, diríamos, la parte más espiritual, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo que es Con la civilización la mercancía. occidental. Bueno, aunque las tradiciones musicales de los Andes han evolucionado a partir de una serie de influencias preincaicas, incas, españolas, amazónicas e incluso africanas, cada región de Bolivia ha desarrollado tradiciones musicales características, así como danzas e instrumentos. Otro grupo característico es el grupo Coca. Escuchamos Fantasía Incaica.
Latina, su correo es zulmaprina@yahoo.com.ar. Y para llamar a la radio al 4372 2841 y 4372 3061. Bueno, continuando con la charla con nuestro invitado, voy a leer algo acá que había visto de antropología de Rodolfo Kuch, que dice, a propósito del tema, ¿no? Dice: el mal llamado descubrimiento de América plantea el encuentro de dos experiencias del hombre, la del ser y la del estar, conceptos fundamentales de su pensamiento. La experiencia del ser refiere a la Europa del siglo XVI y la del estar a la de nuestras culturas precolombinas. Por ejemplo, acá dice que en Occidente vivimos una carrera por ser alguien, mientras en los pueblos andinos, apacibles a la naturaleza, se está. Contrariamente en las culturas andinas, el estar convoca a un territorio, es estar parado en la vida, a vivir sin más. Bueno, tenemos un mensaje también. Nos llamó Liliana de Villa Crespo y pregunta al maestro ¿a qué se refiere con evolución? Pequeño. Bueno, una pequeña pregunta. Sí. Bueno, el término está traducido. En runasime es wiñay. Wiñay significa evolucionar y evolución. Traduciéndolo ese aspecto, wiñay hay que entenderlo como evolucionar en la conciencia. Y cuando uno evoluciona en la conciencia, cuando uno sabe y cuando uno debe hacer lo que hay que hacer y no lo que quiera hacer. Entonces, la clave está en que hay que hacer lo que se deba hacer en la naturaleza, directamente relacionado con la naturaleza, y no lo que uno quiera hacerlo, no lo que a uno le dé la gana de hacerlo. Entonces, partiendo de ese hecho, tenemos de que para evolucionar en la conciencia tenemos que saber y tenemos que actuar y tenemos que estar conscientes. El ser humano a la forma andina tiene que estar consciente las 24 horas del día. Desde la mañana que amanece, que hace el contacto con la naturaleza a través, o sea, te hace contacto con la divinidad a través de los 4 elementos de materialización divina. Luego continúa los contactos, sea en la alimentación, en el trabajo, en el compartir, hasta que llega la hora de la noche y inclusive continúa el contacto para dormir, aún en el sueño. De manera que el hecho de estar consciente hace de que la persona esté más intuitivo. Eso significa de que si a una persona nativa le preguntas y no te responde inmediatamente, sino más bien se demora un tantito, es como que revisa la computadora todo para decir, ¿estás bien? Y se queda ahí un instante, sí o no. ¿Por qué? Entonces dice no, o dicen, ¿por qué son tan lentos? Lo que pasa es que está acostumbrado a hacer eso. Tiene que decir la verdad. Y en algunos casos hace eso, tiene que decir la verdad, pero ahora hay que mentir. Hay que mentir ahora. ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo estás? Bien. Eso es lo que dice en la ciudad, ¿sí o no? Sí. Todo bien, todo bien. Todo bien, o sea, inmediato, no sé. Pero cuando en realidad posiblemente tenga problemas, no sé, seguramente estarán bien, en todo caso, todo está bien para ellos. Pero para el nativo no. El nativo, no importa que tiene una heridita, lo dice, ¿no? ¿Cómo estás? Tengo una heridita.
tengo una heridita y me está doliendo. Y así se van ayudando. Pero estamos hablando de los nativos de diferentes lugares, y la evolución en diferentes lugares tiene un hecho particular. Los nativos de las alturas evolucionan con las montañas, de las llanuras evolucionan con la tierra, con los árboles, con el agua. O sea, eso les permite, ese contacto divino les permite para que ellos evolucionen más. O sea, les aumenta la conciencia. ¿Cuándo aumenta la conciencia en sí? Cuando prácticamente cierra todas las energías que le pueda, diríamos, que le pueda hacer perder de todo su organismo, cierra las puertas y tiene que salir la energía desde la parte más alta del cuerpo, o sea, de la cabeza. Entonces, esa energía baña al cuerpo, eso es evolucionar. Así se entiende. O sea, es como que tapas todos los huequitos del vaso o del cilindro y sale la energía desde arriba y te baña. Eso es la evolución. Es decir, así debe ser la conciencia. Nuestra conciencia debe abarcar no solamente a nosotros, sino más bien el primer paso es que estemos conscientes nosotros de nosotros mismos. ¿Cómo estamos? Por lo tanto, si estamos conscientes, tendríamos que decir, por ejemplo, ¿hay vicios? Bueno, hay que sacar los vicios. ¿Hay algo que esté dañando a nosotros? Bueno, hay que retirarlo. Y luego el siguiente paso va a ser la familia. La familia hay que verlo como a uno mismo. Y el tercer paso es la colectividad en general. Entonces la evolución abarca, cuando lo consideres como a ti mismo, a la persona que no lo conoces. A esa persona le consideres como tu hermano. Eso es evolucionar. Pero si las cosas, por ejemplo, todavía lo dices, que mi ropa, mi anillo, mi reloj, mi carretera, no pasaste ni de ti. Simplemente no pasaste ni de ti. Ahora, si todavía dices, bueno, mi hermana, mi hermano, todavía está, el siguiente paso sí, tal vez ha salido algo de ti, pero estás todavía con la familia. Pero cuando pases de que ni tú, ni tu familia consanguínea ya te importa, sino más bien te importa la persona más lejana, desconocida que puede ver, entonces ahí evolucionaste. Pero que te salga del corazón, no que te hayas memorizado y yo pienso en otra para galantearte o para decir que no, sino que te salga realmente del corazón. Eso es evolucionar. Que puedas compartir lo poco o lo mucho que tengas con esa persona desconocida. Eso es evolucionar. Me gustaría que mencionaras, que decís los 4 elementos que están en relación con los 4 elementos de la naturaleza, que digas cuáles son para que podamos también completar esta... Sí, bueno. Solamente nombrarlos, ¿no? Sí, los 4 diría, por ejemplo, las 4 formas de la manifestación divina. Traducido, Haipa, Huayra, o Sugla, o Inti, o Unu, vendrían a ser como la tierra, el agua, el aire y el fuego. Esos son los 4 elementos que corresponden a las 4 direcciones que por ahí salen, ¿no? Los 4, por ejemplo, los 4 suyos del Tahuantinsuyo, Collasuyo, Antisuyo, Kuntisuyo y Chinchaysuyo. Por esa razón, porque esos 4 elementos están en nuestro organismo. Está en nuestro organismo y asimismo, ¿no? En que la persona en realidad evoluciona con esos 4 elementos, claro. Porque la naturaleza está con esos 4 elementos. La persona nace para evolucionar. El hecho es eso, nace para evolucionar. No venimos para tener 20 carros, 50 casas, ni 2 radios. Claro. Bueno, pero entonces es una forma muy opuesta
de ver la vida, de ver la realidad de los que han venido y de los que siguen estando, ¿no? Por eso tal vez no se puedan tampoco, ni les interese meterse un poco en la idiosincrasia de los nativos. Y es posible. No conviene. Claro, no conviene porque al final el planteamiento, como alguna vez dijimos, ¿no? En que, ¿qué pasa, por ejemplo, con una persona que tiene esa ideología y te demuestra de que una persona no es dueño de nada, Claro. ni 10 metros de terreno, porque ese terreno va a seguir quedando y esa persona que ha sido el dueño va a quedar enterrado en la misma tierra? Entonces, que demuestre de que es propietario. Que demuestre de que es propietario. Pero sí, por ejemplo, las tierras que lo malogran, sí lo malogran. Lo malogran tanto de que lo contamina tanto, como el agua también. Sí. Eso sí se contamina. Pero ¿a quién están afectando? ¿No será a sus propios hijos, aquellos que van a, o que tienen hijos, todo lo que quieran? ¿Dónde van a ir de la tierra? Si somos de la tierra, ¿a dónde van a ir? Entonces, hay esas cosas, ¿no? Con los nativos. O sea, ahí en realidad hay muchas cosas. Hablando, por ejemplo, de cuaternario, en la evolución realmente no solamente es el cuaternario, la chacana. Los incas dejaron como símbolo. Y hemos encontrado también aquí en las pampas, en las llanuras, la misma simbología. Y tenemos para decir, ¿no? De que como es que en las alturas se ve el fuego y el aire, y en las llanuras se ve el agua y la tierra, o sea, como símbolos bases. Y eso no es contradictorio, sino simplemente según el piso ecológico. La simbología lo demuestra, y ahí diríamos, ¿no? De que los nativos tenemos la misma base. Claro. Sí. No, aprovechando que hemos escuchado recién la música del grupo Coca, también quería hacer una pregunta respecto a la coca y su relación con el tema de la conciencia y la Bueno, salud. la coca en realidad es un tema bastante largo, pero tendría que ser breve para decirles. La coca para el nativo es una hoja ceremonial, es un medio de comunicación. Nosotros podríamos compararlo como, lo que pasa es que lo siguiente es una hoja, pero químicamente tiene sus componentes: calcio, tiene hierro, tiene vitaminas, y también, por supuesto, tiene cocaína. Pero para sacar cocaína en realidad se necesitan toneladas. Y es más, la droga propiamente dicho, creo que es la gasolina que lo emplean, los ácidos que lo emplean, creo que es eso, antes que la sustancia de la cocaína misma. Porque la cocaína en realidad se usa, por ejemplo, para operar, se usa en la medicina. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora, a nivel ceremonial, para nosotros, la coca tiene una alta vibración. Necesitamos una tecnología alta para demostrar de que la coca tiene una vibración que es capaz de comunicarse, o capaz de llevar o acumular vibración y llevar o trasladar a otra vibración. Entonces el puwi, que viene a ser una línea de comunicación para el nativo, la coca lo traslada, lo es. O sea, sirve como email para comunicarse en estos momentos. O sea, para comunicarse con la divinidad misma. Entonces, la coca el nativo no lo utiliza todo el tiempo en la boca o esté masticando por masticar, no, sino sobre todo en las ceremonias puntuales. Así. O sea, eso es lo original. Pero después de que empiecen a usar, por ejemplo, la coca permanentemente, claro, tenían que haber recurrido a la coca si no tenían nada que comer. Estaban en ayunas trabajando. Y les daba alcohol y coca, por lo menos en mi tierra, por experiencia lo sé, lo he visto, alcohol y coca para que trabajaran, flacos, escuálidos, y seguían trabajando hasta morir. Eso fue la vida nativa. Entonces, por eso es que técnica y científicamente está demostrado de que la coca tiene muchos nutrientes.
que sirve para osteoporosis, que sirve para aumentar el hierro en la sangre para poder trasladarse en las alturas, y una serie de, diríamos, cualidades para la salud. Entonces, es bueno la coca. Claro, no tiene nada que ver con... No es una sustancia tóxica. Claro, claro. Lo hacen tóxico es otra cosa. Claro, claro. Y acá viene otro mensaje. Otro mensaje que voy a leer. Bueno. De Juanita de Quilmes. Dice que el programa está muy bueno y felicita al equipo. Bueno, muchas gracias, Juanita. Bueno, sí, perdón. Estabas muy interesante el tema del tema de la coca, y porque hay toda una cuestión muy prejuiciosa, muy fuerte con respecto prejuiciosa, y además que esto que dicen de que la coca es un alucinógeno que tiene las propiedades para como para drogarse, ¿no? En algún momento dijeron que iban a sacar de raíz todas las plantaciones. Si esto no hablo de los nativos, sino de los que vienen. Hay cosas así bastante que uno siempre piensa con un doble sentido, ¿no? Que estarán buscando estas personas que le están dando así guerra a esta plantación, y que es realmente un ritual, porque siempre que se hace la ceremonia de la Pachamama siempre está presente la hoja de coca. Y otra cosa es, por ejemplo, si nos pusiéramos en el centro, viniendo de cualquier lugar, al menos de la tierra, y dijéramos, ¿no? Y comparásemos en el consumo de los alimentos en general de los seres vivos, ahí está la coca, ahí está la uva, ahí está una serie de productos alimenticios. Entonces diríamos, a ver, vamos a excederlo en cada uno de ellos. Excedemos de uva o caña también, o su producto o subproducto. Entonces, ¿qué va a pasar? De que vamos a tener ahí ebrios, y en la coca también seguramente. Y vamos a ver, por ejemplo, aquel que consuma nada más, a ver, el trigo, que consuma mucho trigo o que consuma mucho arroz, va a terminar siendo obeso, harinas, y va a ser diabético. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro, es decir que... O sea, los excesos hacen daño. Exactamente, los excesos son todos... Entonces, no digamos de que la coca no me hace daño. No, todo hace daño si es en exceso. Claro, es cierto. Sí. Bueno, y... Vemos que es claro, un nutricionista también, ¿no? Bueno, claro. Yo soy nutricionista, entonces. Y por eso que lo relaciona con todos los alimentos. No sé si quedó algo más para hablar con respecto a la pregunta que hizo Liliana, ¿no? Yo creo que está claro, ¿no? Creo que quedó claro. Pienso que a lo que nosotros podemos decir con respecto a esto que nos has explicado, bueno, crecer espiritualmente. Sería eso, ¿no? Crecer desde nosotros está la cuestión espiritual, ¿no? Que esto está totalmente ligado a la creencia, a lo religioso, porque hay religión en todas partes. Todos los pueblos tienen una creencia determinada, ¿no? Yo diría más bien, tienen una vida. Porque creer es creer, pero estar ahí es otra cosa. No solamente es creer, sino que ser y saber. Claro. Entonces, no es creer nada tiene más. La conciencia, está seguro de las cosas. Está seguro de las cosas. No está creyendo. Creer es más o menos que aproximadamente podría ser o no podría ser. Pero está seguro de las cosas. Puede ser o puede no ser. Por experiencia está seguro. O sea, el nativo de las cosas que tiene por experiencia está seguro. Y les diré de que
todos los fármacos, así, todos los fármacos proceden de las diferentes hierbas Sí. que usaron los nativos Claro, y de ahí sacaron los principios activos claro. y ahora son fármacos. Que ahora son Con fármacos, laboratorio. sí, para, Bueno, para que no podamos a veces comprarlos. lamentablemente nos tenemos Sí. que ir después de todos Bueno, estos valiosos conceptos Pero de nuestro vamos a invitado. tener que seguir viendo Volvemos, esto en algún sí, otro por momento. supuesto. Así que agradecemos muchísimo a Evaristo. Realmente, muy valioso Porque toda ha sido la muy, exposición, muy valioso y muy claro. Esperemos muy que revelador. los oyentes también Les haya estén- resultado también Sí. interesante. Bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes también, así que volvemos el jueves, como siempre, de 20 a 21 horas, aquí y en Radio y que Onda esperen, Latina. que esperen el próximo programa. Bueno, Bueno, muchas gracias, buenas noches. Muchas buenas gracias. noches. Estamos comenzando